Ministrando en la serie que el Señor nos puso hace unos miércoles atrás acerca del libro de los Hechos, y hoy nos toca ver el capítulo 2 y versículo número 1 en adelante, y el tema de hoy es el día de Pentecostés. Es el día donde el Espíritu Santo se derramó sobre aquella iglesia que estaba esperando la promesa del Padre. Amén. Voy a leerle y luego pedimos al Señor su bendición. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta noche suplicando una vez más, Señor, la gracia, el favor, Señor, de poder comprender tu palabra. Que hoy podamos recibir un rema de parte tuyo, Señor. Padre, que hoy podamos también recibir una impartición de tu Espíritu Santo, mi Dios. Dios mío, no queremos conocerte como una teoría o como una historia de algo que pasó, sino que queremos que tu palabra sea para nosotros, Señor, verdadera y fiel, y que sea una vivencia todos los días, Padre. En el nombre de Jesucristo disponemos nuestros corazones para que obres en nosotros, y que hoy, Señor, pueda ser un antes y un después para muchos de los que estamos aquí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y pueden pasar, mis hermanos de alabanza. Hemos venido de alguna manera, hermano, viendo algunas cosas maravillosas
acerca de este libro de los Hechos. Yo me recuerdo que hace algún tiempo escuché que alguien decía que el libro de los Hechos se tenía que interpretar como un libro histórico únicamente. Eso impactó mi corazón porque comencé a comprender que cómo era posible que tantas maravillas que estaban aquí descritas solo podían haber sucedido en el pasado y ya no podían suceder en mi presente. Entonces yo le decía: Señor, no puede ser, tiene que haber algo de todo esto que esté vigente para la iglesia de hoy, porque si solo es una historia y si solo tengo que interpretar el libro de los Hechos como algo histórico, de nada me sirve para mi presente. Solo tendría entonces yo que entender que eso sucedió, pero no volverá a suceder. Así que yo empecé a preguntarle al Señor, y el Señor me hizo entender, hermano amado, que el libro de los Hechos no es un libro de historia, sino que es un libro donde se marca lo que el Espíritu Santo vino a hacer sobre la iglesia del Señor. Por eso usted y yo tenemos que entender, hermano, que todo lo que está ahí es para nosotros. ¿Está conmigo? Entonces hemos venido viendo acerca de la promesa del Padre. Luego hablamos acerca de cómo esperar la promesa del Padre. Pero ahora en el capítulo 2 vemos cómo este pueblo que estaba esperando la promesa recibe la promesa del Espíritu Santo. Y pudimos ver de alguna manera, tocamos el verso número 1, donde dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De esa manera estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Pero yo quiero que podamos comprender esta noche algunas cosas que tienen que ver, hermano, con el día en que se derramó el Espíritu de Dios. Y para eso tenemos que entender que Dios dejó estipulados ciertos tiempos o ciertas cosas que marcaban temporadas proféticas para la nación de Israel. Por ejemplo, el Señor dejó establecidas fiestas para Israel que tenían que ver con cosas proféticas que iban a acontecer. Por eso, hermano, ellos lo celebraban literalmente, porque cada vez que lo celebraban estaban anunciando que algo iba a acontecer. Esas fiestas anunciaban temporadas proféticas. De esas 7 fiestas, hay 3 que son como las más relevantes de todas ellas, y las cuales son, por ejemplo, la Pascua, que representaba, hermano, el sacrificio del cordero que tenía que hacerse para liberar a todo un pueblo. Usted se acuerda que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió después de haber sacrificado un cordero en cada casa y haber, hermano, haber puesto la sangre del cordero sobre los dinteles de la puerta. ¿Se acuerda usted de eso? Y entonces el Señor instituyó que siempre celebraran todos los años la Pascua. Esa Pascua, hermano, para ese pueblo anunciaba, esa Pascua era algo profético del cordero que iba a venir, porque aquel cordero liberó, hermano, a un pueblo de Egipto. Pero había un cordero anunciado que iba a venir a hacer un sacrificio de una vez y para siempre, y ese cordero es Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que nuestra Pascua es Cristo. ¿Está conmigo acá? Por eso la iglesia ya no puede celebrar Pascua, porque la Pascua anunciaba algo que iba a acontecer, pero que ya aconteció. Por eso Cristo fue crucificado justamente cuando Israel celebraba la Pascua, porque esas fiestas fueron dejadas como tiempos proféticos. Fíjese qué tremendo. Por eso, hermano, Jesús aparece y es sacrificado en Pascua. ¿Se acuerda que por eso lo bajaron de la cruz? Porque no podía permanecer en la cruz por la fiesta que había. Luego de eso, la otra fiesta, hermano, en importancia o en relevancia, también es otra que se llama Sukkot,
que es la fiesta de los tabernáculos, que también era un anuncio. Fíjese, eso era profético. Y por eso, hermano, es que usted tiene que estar atento a los tiempos, a los kairos de Dios, a los tiempos proféticos del Señor. Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, hermano, también anunciaba que aquel cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo tenía que entrar en escena en la tierra, tenía que encarnarse, porque Jesús, hermano, compréndame esto, dice la Biblia que Jesús es el alfa. Dígale al que está a la par, Él es el principio y el fin. Así que Jesús existe. Él mismo le dice, oiga, le dice a los fariseos, Jesús le dice a los fariseos: antes que Abraham, yo soy. Óigame, Abraham había vivido 4000 años antes, 2000 años antes. Pero Jesús le dice a los fariseos: antes que Abraham, yo soy. Entonces Jesús le estaba diciendo: lo que miran ahora, este cuerpo que miran, no es mi comienzo, no es mi inicio. Yo vivo desde antes de Abraham, soy el alfa. Estuve en Génesis cuando dice la Biblia: hagamos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, lo que conocemos nosotros como el nacimiento de Jesús, en realidad es la encarnación del Mesías. Ay, ay, ay. Hoy lo puedo decir con libertad, gracias al Señor. Entonces, eso es la encarnación del que ya existía, el que ya era. Entonces, Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, marca también una fecha tremenda, porque lo más seguro, la Biblia no lo dice, pero cuando usted saca las cuentas, a partir de muchas cosas que hay en la Biblia, usted puede comprender que el Señor nace justamente cuando Israel estaba celebrando una fiesta llamada Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Así que lo más seguro que el Señor tuvo que haber nacido entre septiembre y octubre, en una fiesta Sukkot, no en diciembre. Por eso es que usted y yo entendemos que no nos podemos guiar por corrientes humanas que no tienen ningún discernimiento espiritual para celebrar cosas que no tienen sentido. Ahora entiendo yo por qué la Biblia dice, quiero ver si me acompaña por favor al libro de Juan. Acompáñeme al Evangelio de Juan, a ver si lo encuentro. Ayúdame, papá, a encontrar esto. Déjeme ver. Hablando del Señor, déjeme ver. Dice Juan 1:14, hablando de Jesús, hablando del verbo. Juan 1:14 dice lo siguiente. Dice: y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó. Oiga, y habitó entre nosotros. Fíjese qué tremendo. Y habitó entre nosotros. Pero esa palabra habitar que se usa ahí, literalmente significa que Él vino a ser tabernáculo. O sea, vino a tabernaculizar. Vino, hermano, Él vino literalmente, vino como a residir en un tabernáculo. Por eso es que se cree teológicamente que mientras Israel celebraba la fiesta de los tabernáculos, el Señor nace. Fíjese qué tremendo. Ahora, claro, obviamente, hermano, eso tenía que ser también así para que Israel entendiera. Es que mire, hermano, Dios le dio a Israel todas las pistas y las señales para que Israel entendiera que Jesús era el Mesías. Por eso el Señor no podía nacer en una fecha que no tuviera significado para ellos,
porque entonces no podía ser considerado el Mesías. Tenía que nacer o entrar en escena en una fecha significativa para ellos. Tenía que morir en una fecha significativa para ellos, para que ellos entendieran con eso proféticamente que Él era el Mesías prometido. ¿Está conmigo? Y la tercera fiesta que también se celebraba era la fiesta de Pentecostés, o conocida en hebreo como Shavuot, que significa Shavuot, que significa esa palabra Pentecostés está ligado al número 50 y tiene que ver con que se celebraba 50 días después de la Pascua. Quiere decir que se celebraba Pascua y 50 días después se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés está ligada a una acción de gracias, porque ahí se empezaban a recoger las cosechas. En pocas palabras, era una fiesta ligada a las primicias. Significa que el pueblo en Pentecostés le daba gracias al Padre porque le había permitido empezar a recoger la cosecha, a ver el esfuerzo. Usted sabe que, hermano, para recoger una cosecha ha habido una siembra, ha habido un trabajo, ha habido un esfuerzo. Entonces viene, hermano, y empiezan a ver frutos de todo eso, y el pueblo recoge las primeras cosechas y hace una acción de gracias para el Señor. Y esa acción de gracias se conoce como Pentecostés. Además de eso, también Pentecostés está relacionado al hecho de que cuando Moisés subió al Sinaí, ¿se acuerda usted de eso? Y baja con la ley, baja con las tablas de la ley, bajó en un día de Pentecostés. O sea que Moisés desciende del Sinaí con las tablas de la ley. Así que para el antiguo pacto, Pentecostés estaba relacionado a la ley. Pero el nuevo pacto, Pentecostés está relacionado con el Espíritu Santo que desciende sobre la iglesia. Por eso lo tremendo es que Dios escoge fechas específicas, significativas, proféticas, para cumplir propósitos. Levante su mano derecha y diga: Dios siempre cumplirá sus propósitos. Por eso dice la Biblia, hermano, que el Señor en el día de Pentecostés, mire qué tremendo, no fue cualquier otro día. Así como Jesús no podía morir otro día que no fuera Pascua, porque si moría otro día que no fuera Pascua, entonces no era el Cordero. Tenía que ser el día que Israel sacrificaba al Cordero. Tenía que ser profético. El día que Él murió tenía que ser anunciado al del cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra, que el Cordero inmolado estaba pagando el precio por los pecados de la humanidad. Tenía que ser visible, tenía que ser profético. Así como también cuando el Señor aparece en escena. Ahora mire cómo el Señor oculta las cosas para que, hermano, la iglesia no se pierda, no se confunda, para que la iglesia no pierda el tiempo en lo que no vale la pena. Por eso es que nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas que la Escritura nos establece. Entonces, el día de Pentecostés, ese día, esa fiesta, que todos estaban en acción de gracias. Mire qué interesante darle gracias al Señor. Por eso la gente que agradece es la gente que más recibe. Mire, tóquele el hombro a alguien y dígale: los que más agradecen son los que más reciben. La gente que vive quejándose, la gente que, hermano, en lugar de agradecer vive rezongando, es la gente que menos prospera, es la gente que menos disfruta la vida, es la gente que siempre pasa enferma. Pero la gente que sabe agradecer es gente que entra en temporadas de bendición de parte de Dios. Jesús, para ver los panes y los peces multiplicados, lo que Él hizo fue tomar, no le importó la cantidad, sino que lo que hizo fue tomar
tomarlos y darle gracias al Padre. Y cuando le dio gracias, el Padre lo multiplicó. No sé para quién es esta palabra a tiempo. Que no te importe lo que llegue a tu mano, si es mucho o es poco, solo dale gracias. Solo dile gracias, papá, porque yo sé que tú lo vas a multiplicar. El misterio de la iglesia no consiste en las cantidades que recibes. Consiste en lo que Dios puede hacer con la cantidad que tienes en la mano. Porque yo conozco un Dios que sabe multiplicar lo que tenemos en la mano. Por eso, hermano, acción de gracias me llama la atención. El Espíritu de Dios desciende cuando la gente estaba dando gracias por las primicias. Ahora, las primicias, o por decirlo así, Pentecostés, donde se celebraban las primicias, es lo primero que usted recoge. Y lo primero generalmente no es mucho. No es mucho. Lo primero generalmente es una muestra. Pero si usted es agradecido con lo poco, y si usted es fiel en lo poco, en lo mucho lo van a poner. Ellos estaban agradeciendo y el Espíritu Santo estaba descendiendo. Así que entiendo que lo que el Señor estaba mostrando ahí es que mientras la iglesia sepa agradecer lo que Dios le da, Dios siempre será propicio a su necesidad. Por eso nunca te quejes. Yo conozco gente que se queja de su salario, que muy poquito gano, que no me pagan lo que yo merezco. Deje de quejarse y empiece a agradecer. Si 10 pesos le dieron, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos, lo que sea, dele gracias. Señor, yo no dependo de nada de esto. Yo dependo de ti, Señor. Te doy gracias por lo que viene a mi mano. Te doy gracias por lo que me das, Señor. Bendice a los que me lo dieron y multiplica lo que tengo en la mano. Porque yo creo en un Dios que con poco o con mucho me hace salir adelante. Por eso, yo no sé, pero hay gente aquí que tiene que recibir eso. No se trata de lo que andas en la bolsa ahorita. Se trata de que tienes un Dios que te puede bendecir más allá. Por eso alguien tiene que levantar sus manos y agradecerle a Dios. Dile gracias, no sé por qué, pero tómese un tiempo, dígale gracias, papá. Quizás esperabas más este año, quizás esperabas más, pero dale gracias y dile: Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias. Dígale gracias, papá, porque todo lo recibo de tu mano. Y no puedo decir que es poco, Señor, porque me das más de lo que merezco, más de lo que necesito, papá. Gracias. Yo sé que no me hará falta, no me hará falta, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Alguien tiene que agradecerle a Dios. Wow. Porque donde hay gratitud, cosas gloriosas suceden. Así que el Señor en el día de Pentecostés hace descender su Espíritu Santo sobre la iglesia, la promesa del Padre. Y mire qué tremendo, porque el Espíritu Santo descendió con un objetivo. El objetivo era primeramente hacernos entender a la iglesia de hoy que no podemos avanzar si no tenemos un verdadero avivamiento en medio nuestro. Y cuando me refiero a avivamiento, no me refiero específicamente a un avivamiento congregacional, sino a un avivamiento personal. Porque es la obra del Espíritu Santo en mí la que realmente interesa. Por eso en el libro de Habacuc capítulo 3, si me acompaña rapidito, Habacuc capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, dice: oración del profeta Habacuc. Oiga esta oración que hace Habacuc. Verso 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra
en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Mire la oración de Habacuc, un profeta orando, diciéndole al Señor: oiga, todo comienza, he oído tu palabra. Dígale al que está a la par: todo comienza por la palabra. No puede haber un avivamiento donde no hay palabra. Tiene que haber palabra. Y cuando me refiero a palabra, no me refiero a palabra profética como tal. Me refiero a la palabra profética más segura que existe, que es la palabra de Dios. Me refiero a Biblia, me refiero a esta bendita palabra. Tiene que haber palabra, porque sobre la palabra se edifica, sobre la palabra se construye. Hermano, a mí me duele ver cómo ahora en muchos lugares la palabra se deja a un lado. Hay alabanza y está bien, pero después de eso la palabra como tal queda a un lado, porque ¿sabe qué? La gente de ahora corre detrás de la profecía. Y yo quiero decir una cosa: yo amo la profecía, creo en la profecía, pero tengo la madurez para comprender que la profecía no puede desplazar a la palabra escrita. Yo necesito más la palabra escrita que una profecía. He visto a muchos perderse por una palabra o por una profecía que no vino de Dios, o una palabra que no vino de Dios. Los he visto perderse, los he visto desilusionarse, pero nunca he visto a alguien que quede avergonzado por haber creído a la palabra de Dios que está escrita. Por eso Habacuc dice: tu palabra he oído y temí. Oiga, qué tremendo, porque la palabra del Señor produce reverencia en nosotros. Ella es la que me enseña que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Ella es la que me enseña que así como hay un cielo, también hay un infierno. Ella es la que me enseña que Dios también, hermano, es un Dios de carácter. Y entonces Habacuc hace esta oración y dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Significa que el profeta entiende que con el transcurso del tiempo, la obra del Señor como tal iba a pasar por etapas donde menguaba o se apagaba. Y el profeta hace esta oración y dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. En pocas palabras está diciendo: Señor, trae avivamientos en medio de los tiempos. Cuando la gente se olvide de ti, aviva tu obra. Cuando la gente se apague, aviva tu obra. Cuando la gente se esté olvidando de tu ley, aviva tu obra. No sé si alguien puede hacer esta oración esta noche y decirle: Señor, aviva tu obra en mí. Así que cuando el profeta Habacuc oraba diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos, estaba orando por el avivamiento del 2023 y del 2024 y del 2025. Él estaba orando para que la obra del Señor siempre estuviera avivada. Mira al que está a la par y dígale: todos necesitamos un avivamiento. Ahora, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es un despertar espiritual. Un avivamiento no es pertenecer a una religión como tal. Hay mucha gente que pertenece a una religión, a una denominación, pero no significa que estén viviendo un avivamiento. Un avivamiento es un despertar espiritual. Es un volvernos a Dios. Es el despertar de un hambre y una sed
por Dios y por su obra, por su presencia, por su palabra. Y obviamente que eso producirá en nosotros un profundo arrepentimiento de toda clase de obras muertas. Donde quiera que hay un avivamiento, la gente va a ser llevada por el Espíritu Santo a alejarse de sus pecados. La gente va a ser llevada, hermano, por medio de la obra del Espíritu Santo y por la palabra de Dios, a vivir una vida agradable al Señor. Porque eso es avivamiento. ¿Sabe qué es un avivamiento? Cuando de repente tú te empiezas a dar cuenta que la vida que llevas no le agrada a Dios. Uy, Dios mío. Cuando lo que habías hecho siempre y que creías que estaba bien y que creías que estabas en lo correcto, de repente te das cuenta que el Espíritu Santo empieza a despertar algo en ti. Y ya te das cuenta que eso no está bien, que eso no le agrada a Dios. Y no por las cosas externas que hagas o practiques, sino por tu corazón. Y te empiezas a dar cuenta y Él mismo te hace o te redirige hacia el verdadero camino. Por eso Elías, cuando oró, antes que se produjera aquel avivamiento tremendo, Elías le dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme con fuego, para que este pueblo sepa que tú haces volver el corazón de ellos hacia ti. En pocas palabras, un avivamiento es lo que hace que el corazón del hombre se vuelva a Jehová, que despertemos espiritualmente del letargo en el que a veces estamos ahí como dormidos. Un avivamiento también es el resurgir de aquellas cosas que un día fueron. Por ejemplo, ¿cuántos creyentes viven del ayer? Lo que fueron, lo que hicieron, lo que sirvieron, los dones que tuvieron y muchas cosas solo en el pasado. Un avivamiento es el despertar de todo aquello que está dormido. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva, oiga, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dijo aviva el don, le dijo aviva el fuego del don. Algo había en él que se había apagado. La persecución, lo que estaba viendo en Pablo, lo que estaban pasando, lo había llevado a menguar. Y Pablo le dice: Timoteo, aviva el fuego del don. Hay gente que está en la iglesia, pero ya no es lo mismo que antes. Antes oraba, hoy ya no ora. Antes amaba la palabra, hoy se duerme en la palabra. Antes servía, hoy ya no sirve. Antes ganaba almas, hoy ya no le llama la atención ganar almas. Antes adoraba, cantaba, hoy ya no lo hace. Significa que esa persona necesita un avivamiento en su vida, necesita un despertar. Y óigame, eso no lo puede hacer ninguna persona en esta tierra. Solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer en ti. Solo Él te puede llevar. Por eso es que dice el Señor: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, rogaré al Padre y el Padre les enviará al otro consolador. Y dice Él, lo primero que va a hacer es que va a convencer al mundo de pecado. Oiga, es lo primero que el Espíritu Santo hace. El Espíritu de Dios es esa voz que muchos le llaman conciencia, que dice, que le habla y que le dice: no está bien lo que haces. Mira al que está a la par, dígale: no es la conciencia, es el Espíritu Santo que te hace ver y te dice: deja de hacer eso, salte de esa relación. Es el Espíritu Santo el que te dice: haz esto, haz lo otro, porque Él te cela para Dios. El Espíritu Santo quiere, hermano, tu consagración. El Espíritu Santo quiere tu santidad. El Espíritu Santo es el que anhela que te guardes para Dios irreprensiblemente, espíritu, alma y cuerpo. Es Él, hermano, el enviado del Padre para mantener a la iglesia enfocada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Un avivamiento provoca que la iglesia tenga como prioridad lo espiritual y no lo material.
Por eso, cuando en tu vida las prioridades están equivocadas, lo que hace falta es un avivamiento. Y por eso, hermano, yo creo con todo mi corazón que la iglesia del Señor debe levantar la oración que Habacuc levantó. Él dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y nosotros debemos orar: Padre, aviva tu obra en mí. Yo no sé si habrá alguien que reconoce su necesidad de que Él avive su obra en usted. Si usted hoy entiende eso, levante sus manos y mira al cielo. Dile: Padre, aviva tu obra en mí. Despiértame, despiértame espiritualmente. Por eso hay mucha gente aquí que Dios le ha estado moviendo el piso, sacudiéndolos, porque la manera que muchas veces Dios usa para despertarnos es esa: sacudirnos, llevarnos, hermano, a momentos de profunda necesidad de Dios. Por eso en la Biblia podemos ver una cosa: que los avivamientos aparecen cuando hay una gran necesidad espiritual. Cuando el pueblo estaba en caos, cuando el pueblo estaba en decadencia, cuando la nación estaba en ruinas, Dios levantaba un avivador. Dios levantaba a alguien que clamaba, alguien que traía reformas, alguien que hacía que la nación buscara de nuevo. Dios levantó un Josías en un tiempo. Dios levantó un Nehemías en su tiempo. Dios levantó un Elías en su tiempo. Y hoy te quiere levantar a ti para traer un avivamiento en todo tu entorno. Alguien dice: Espíritu Santo, úsame. Aquí estoy. Que donde yo ponga mis pies, Señor, tu presencia vaya conmigo y algo sea provocado a mi alrededor. Por eso, hermano, yo quiero que usted comprenda: el Espíritu Santo es la fuente de todo avivamiento. Él es el que trae sobre la iglesia el despertar. Él es el que te hace entender que necesitas más de Dios. Él es el que te redarguye. Él es el que profundamente te habla, el que te dice: te celo, te amo, te quiero para Dios. Tócale el hombro a tu vecino. Dile: el Espíritu Santo viene sobre ti ahora. Alguien va a ser tocado esta noche profundamente por el Espíritu de Dios. Gente hoy va a tomar decisiones de cambiar cosas, de dejar cosas en su vida, de acercarse más a Dios, porque el Espíritu Santo te cela. El Espíritu de Dios te redarguye esta noche. No hay nadie que puede hacer esta obra. ¿Sabe por qué? Porque solo el Espíritu Santo te puede conocer en el interior. Solo Él sabe tus intenciones. Solo Él conoce tus pensamientos. Cualquiera nos puede ver a nosotros aquí y dice: wow, y se impresiona. Y el Espíritu Santo no mira lo externo. Él se lo dijo, Dios se lo dijo al profeta Samuel: Samuel, no mires lo externo, yo miro el corazón. El Espíritu de Dios sabe cómo trabajar en nosotros. Por eso tenía que descender sobre la iglesia antes que la iglesia diera su primer paso en la tierra. Por eso el Señor le dijo: esperen la promesa del Padre, no se muevan de Jerusalén, porque algo poderoso tenía que acontecer en ellos antes de que ellos salieran del anonimato. Por eso el Espíritu Santo es el que trae ese poder sobre la iglesia, que hace que usted y yo nos convirtamos en gente que es capaz de predicar este bendito evangelio, pero no con palabras, sino con señales, con prodigios
y milagros. Mira al que está a la par y dígale: Dios te va a levantar en los próximos días para predicar este evangelio con señales y prodigios. Vamos, diga conmigo: con señales y prodigios. Alguien tiene que creerlo hoy, con señales y prodigios. No un evangelio teórico, sino como el apóstol Pablo dijo: cuando yo vine a ustedes, dijo Pablo, yo no me esforcé por venir con palabras elocuentes ni con sabiduría humana. Vine a hablarles en el poder y la demostración del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no estuviera fundada sobre sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, lo único que trae a la iglesia vida, crecimiento, unidad, es un avivamiento. Una iglesia, una congregación donde no hay avivamiento, en lugar de haber crecimiento, habrá decrecimiento. Porque lo natural es que todo ser vivo crezca. La iglesia debe crecer en diferentes parámetros, no solamente en número. Tiene que haber un crecimiento espiritual en cada uno de ustedes, pero también tiene que haber un crecimiento en número, porque eso lo provoca el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que trae los milagros, el que trae las respuestas del Padre. Es el Espíritu Santo, hermano, la vida de la iglesia. Por eso, si usted saca al Espíritu Santo de la ecuación, la iglesia se convierte en una institución humana. La iglesia no es una ONG, la iglesia no es una institución, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo tiene vida. Mire al que está a la par y dígale: somos el cuerpo de Cristo. Así que en ese día de Pentecostés podemos ver acciones y reacciones, cosas que pasaron preciosas, ante las cuales nosotros debemos estar preparados y expectantes para que también sucedan en nosotros. Dice la Biblia que fue un de repente. Diga conmigo: de repente. Donde el Espíritu Santo está, a cada momento hay de repentes. Usted no le esperaba, pero de repente se derramó. Usted, hermano, venía con un programa y de repente el Espíritu de Dios lo cambió todo, hizo como Él quiso. Usted estaba pasando una necesidad, quizá un proceso de enfermedad, un problema financiero, y de repente lo sanó, porque así es Él. No tiene protocolos. Diga conmigo: no tiene protocolos. No podemos enmarcarlo. No podemos decir: así va a obrar. No, Él no se sujeta a las leyes del hombre. Por eso a mí me llama la atención cuántas reglas humanas existen dentro de las organizaciones religiosas, como queriéndole decir a Dios qué hacer. Y yo me imagino al Señor diciendo: ¿y estos qué se creen? ¿Quién me puede enmarcar a mí? Dice la Biblia, número uno, dice la Biblia que Él, nadie lo puede estorbar para hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Por eso usted tiene que confiar en una cosa: que si Dios dijo que te va a sanar, nadie lo va a estorbar para que te sane. Nada lo va a estorbar para que te sane. Aunque usted diga: pastor, pero mire, oraron por los enfermos y por mí nadie oró. No te preocupes, nada lo va a estorbar. Ahí sentado en tu silla te puede caer la unción, ahí te puede tocar el Espíritu Santo y te sana. Diga conmigo: en un de repente. Ay, Señor, yo quisiera que alguien comprendiera que ese de repente le puede acontecer ahora a alguien.
Dice que de repente se escuchó un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Me llama la atención un estruendo, un ruido. Diga conmigo, ruido. Porque lo primero que esto me enseña es que todo lo que Dios hace está siempre antecedido por un sonido. Todo lo que Dios hace está siempre antecedido por un sonido. De hecho, dice la Biblia que nada hará Dios sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Por eso la iglesia necesita conquistar la dimensión del sonido. Diga conmigo, sonido. Vamos, toque a alguien, dígale sonido. Por eso Dios te dejó a ti una abertura. La palabra boca en el original es abertura. Te la dejó para que de ella emitas sonidos. Cuando alabas, hay sonidos. Cuando adoras, hay sonidos. Cuando profetizas, hay sonidos. Alguien podría esta noche emitir un sonido de victoria, porque todo lo que el Señor haga siempre va a estar antecedido de un sonido. Dios le dijo a Ezequiel: profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Y mientras él profetizaba, dice la palabra del Señor que se empezó a oír el sonido de los huesos que se movían. Y yo vine a decirle a alguien: en los próximos días vas a escuchar el sonido de las buenas nuevas, el sonido de las buenas noticias, el sonido de la buena nueva del Señor. Alguien tiene que abrir su boca. Alguien tiene que emitir un sonido de victoria, un sonido profético esta noche. Si el león ruge, ¿quién no profetizará? Alguien tiene que empezar a profetizar esta noche la sanidad, la provisión, la bendición. Alguien tiene que profetizar la restauración de su casa, porque el sonido antecederá lo que Dios está por hacer. Vamos, anticipa la obra, anticipa la obra. Tiene que haber un sonido esta noche. Alguien tiene que oír que tú estás declarando que tu casa se restaura, que tu sanidad viene, que tu negocio se levanta, que tu vida se restaura, que tu ministerio se levanta. Alguien tiene que oír, que lo oiga el cielo, que lo oiga la tierra, que lo oiga el infierno, que tú te estás levantando esta noche para profetizar algo. Alguien tiene que conquistar la dimensión del sonido. Rompe el silencio, rompe el silencio y empieza a profetizar victoria, a profetizar salud, a profetizar la abundancia de Dios en tu casa. Mientras Goliat hablaba, el pueblo de Dios callaba, hasta que llegó un David, hasta que llegó un profeta, hasta que llegó uno que le dijo a Goliat: ahora voy a hablar yo, ahora voy a profetizar. Porque antes que Goliat cayera, David tuvo que soltar una palabra. Antes que tu sanidad venga, tienes que soltar una palabra.
el campamento de los justos. Vengo a profetizar que hoy cae el gigante. Lo que te estaba amedrentando hoy va a caer. Alguien tendría que decirle a la enfermedad: vengo a anunciarte hoy que mi sanador vive. Alguien debería decirle a la escasez: vengo a decirte que mi proveedor vive. Vengo a anunciar que Él está vivo. Ay, tiene que haber un estruendo esta noche. Los aires tienen que llenarse de la palabra de los hijos de Dios. Alguien tiene que empezar a levantar un canto. ¿Aquí hay profetas o no hay profetas? Porque si hay profetas aquí, debería estarse llenando esta atmósfera de una palabra profética que desate milagros, que desate milagros. Hay cadenas que se van a caer. Vine a profetizar que las vendas caen. Toda venda mágica que te pusieron cae. Esto no mostrará basteira. Vengo a profetizar hoy en el nombre de Jesús que todo hechizo, que toda brujería, que todo encantamiento, que todo embrujo esta noche cae. Veo palabras surcando los aires, surcando los aires. Veo gente mandando palabras proféticas a las casas. ¿Hay alguien en tu casa que necesita una palabra profética? Hoy mando una palabra profética a todos los de tu casa que todavía no conocen al Señor. Y les digo ahora: prepárate para tener un encuentro con el verdadero Salvador de tu vida. Alguien empieza a hablar lenguas esta noche. Alguien comienza a profetizar. Hablo a las naciones de la tierra desde este lugar y les digo: así te dice Jehová, tu dueño y tu Señor. Prepárate para un avivamiento, porque el Espíritu Santo en los próximos meses sacudirá naciones enteras. Avivamientos tocarán la tierra. Miles, 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 miles corriendo a los pies del Mesías. Hoy caen cadenas en este lugar. Yugos se pudren por causa de la unción. Hay gente que va a ser libre, 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 libre. El Espíritu Santo está tocando a alguna gente en este lugar para hacerla libre, libre, libre. Dios está despertando el espíritu de muchos aquí. Los que estaban dormidos espiritualmente van a despertar esta noche. Cadenas de pecado caen, 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 caen. Y la iglesia vuelve a los pies del Maestro. Wow, algo está pasando aquí. Profetízale a tu casa, profetízale a tu descendencia. Y aunque no la tengas todavía, profetiza, porque tu varón en tus lomos anda llevando descendencia, y tu mujer de tu vientre saldrá descendencia. Profetiza la palabra. Aquí hay un padre, una madre que tiene que levantarse y profetizar. Herencia de Jehová son los hijos. Háblale a
a ese hijo, esa hija, no importa dónde esté ahora. Puede que esté ahora mismo con una cerveza en la mano, pero tú profetízale ahora que el Espíritu Santo lo toca y lo trae al conocimiento de Cristo. Tienes que conquistar la dimensión del sonido. No calles, habla, profetiza. Hay cosas que van a cambiar y van a suceder hasta que empieces a profetizar. Es hora que dejes de llorar y te actives profetizando. Dios va a llenar la boca de alguien hoy. Veo como saetas. Cada palabra es una saeta que surca los aires. Hay palabras de sanidad, de liberación, de restauración. Alguien puede profetizar hoy. Vida, vida, la vida del Espíritu Santo. El Dios que aviva su obra en medio de los tiempos. El Salvador, prepárate, porque un avivamiento está tocando tu tierra. Fluye la leche y la miel. Tierra de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De ti, el Salvador, saldrán hombres y mujeres que tocarán naciones. Pequeño en tamaño, pero grande delante de Dios. Profetiza, profetiza.